Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y siguiendo con nuestras explicaciones sobre la geometría plana, vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, antes de explicar cómo se realiza o cómo se calcula y dónde se aplica, será el principio de una serie de explicaciones que iremos analizando para que vayáis viendo cómo cada figura se puede dividir en triángulos rectángulos y a su vez nos ayudará a calcular el área y el perímetro del área de la figura que tengamos en cuestión, ¿vale? Según la figura que tengamos, su área se calculará de una forma u otra, es decir, tendremos que aprendernos las fórmulas, ¿vale? ¿Qué quiere decir el teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos. ¿Y cómo es un triángulo rectángulo? Pues ya sabéis, es un triángulo, tres lados, y siempre hay dos lados que forman un ángulo recto, es decir, forman como una L. Es decir, los lados que forman la L son los catetos, ¿vale? Como veis, la L estaría aquí o puede estar aquí, ¿vale? No tiene que estar siempre de esta manera. Y el lado que hay siempre opuesto es la hipotenusa. Y como veis, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto, ¿vale? Como habéis visto, a la hipotenusa la vamos a llamar A y a los catetos indistintamente B y C. Puede ser C o puede ser B, da lo mismo. Y ahora vosotros os preguntaréis, ¿pero por qué es hipotenusa al cuadrado más cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado? Si recordáis de cursos anteriores, ya deberíais saber que el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, lado al cuadrado. Y entonces, ¿por qué se aplica eso en el teorema de Pitágoras? Porque si yo cojo tres cuadrados y unos subvértices, como podéis observar, el hueco que me queda es un triángulo rectángulo, como veis aquí. Y como veis, cada lado que lo forman, tanto los catetos como la hipotenusa, son los lados de esos tres cuadrados. Como ya sabéis que el área es lado al cuadrado, pues por eso el teorema de Pitágoras es el hipotenusa al cuadrado más cateto al cuadrado más el otro cateto. Esa es la explicación de por qué el teorema de Pitágoras es al cuadrado, porque estamos cogiendo los lados de los cuadrados que uniendo sus vértices quedan en un hueco que forma un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Ahora bien, una vez que sabemos de dónde viene la fórmula, ya sabéis que es esta, a hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ver cómo se aplica en la práctica. Es decir, si nos piden calcular la hipotenusa, la fórmula a utilizar sería la siguiente, es decir, sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, y si nos piden calcular un cateto, ya sabéis que sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y así de sencillo es, simplemente tenemos que identificar qué lado falta. Si falta la hipotenusa, ya sabéis que sumáis los catetos al cuadrado y hacéis la raíz cuadrada, y si falta un cateto es restarle a la hipotenusa al cuadrado el otro cateto al cuadrado y hacer la raíz cuadrada, así de sencillo. Yo os voy a hacer un ejemplo y luego vosotros hacéis el siguiente, ¿de acuerdo? Como veis, tenemos un triángulo rectángulo y ¿qué lado falta? Identificamos la hipotenusa. ¿Por qué? Porque los que forman la L son los catetos. Por lo tanto, yo aplicaría la fórmula y sería que la hipotenusa es igual a un cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Entonces, se nos quedaría que A es igual a 9 más 16 y por lo tanto se nos quedaría que A es igual a la raíz de 25, por lo tanto tendríamos que la hipotenusa es 5. Así de sencillo. Nos vamos a este caso y podemos observar que tenemos la hipotenusa y uno de los catetos, por lo tanto nos falta el otro. Por lo tanto, aplicamos la fórmula, da igual poner B o C, ya que los dos catetos son iguales, y sería la hipotenusa, 13 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto ya sabéis que sería 169 menos 25. Y esto nos da 144, que a la postre sería que el cateto que nos falta, la raíz de 144 es 12. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Ya os dejo esto para que los hagáis vosotros y ya sabéis, el teorema de Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos.
¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Pues triángulos que tienen un ángulo recto. Los lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos y la hipotenusa es el opuesto. ¿Y por qué la fórmula es a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado? Porque los lados que forman ese triángulo rectángulo vienen de 3 cuadrados los que juntamos sus vértices. Por eso, como ya sabéis que el área del cuadrado es lado al cuadrado, pues por eso se le pone el cuadrado, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que para hacer los cálculos es bastante sencillo, ¿vale? Si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aportación, pues lo dejáis en comentarios y si no, pues ya me preguntáis en clase, ¿vale?